Bueno, hemos vuelto ayer mismo, de repente me he liado. Hemos vuelto de... A ver qué le pasa a esto. Hemos vuelto de los Alpes ayer. La verdad es que tengo que deciros que no he grabado mucho. No he grabado mucho, no he grabado prácticamente nada, algún que otro tema. ¿Por qué? No lo sé. Estaba viendo que los vídeos, bueno, no tienen ninguna difusión. He estado planteándome qué hacer y me he dedicado a, bueno, a andar con el coche por ahí, a ir de Overlander. Bien, he meditado un poco también. Yo suelo aprovechar cuando vas con el coche solo, bueno, en mi caso con Conan, por el monte, salvo que vayas hablando mucho por la emisora, te da mucho tiempo a pensar muchas cosas. Aparte de las cosas que haya podido pensar de mi trabajo, que me ayuda, muchas veces me ayuda a centrar cosas, ¿no? No te digo que planificar, pero sí hacer una composición del lugar, sobre todo ahora, de cara al invierno que viene, al año que viene. En realidad, para mí, para nosotros, entiendo que para la mayoría de nosotros, el año empieza ahora, el 1 de septiembre, y acaba a 31 de julio, 15 de agosto, cuando sea. Es cuando, que en España por lo menos, sigue habiendo vacaciones principales en agosto y es cuando las principales actividades paran, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con el turismo y con algunas experiencias vacacionales o estacionales, en el fondo paran, y si no paran disminuyen mucho. Bueno, que me enrollo. He pensado básicamente lo que aquí respecta sobre el canal. Yo, ¿por qué tengo un canal? ¿Para qué quiero un canal? No sé si un canal de YouTube. No sé si alguna vez os dije por qué empecé yo este canal de YouTube. Yo el canal de YouTube lo empecé porque empecé a grabar vídeos de las salidas que hacíamos nosotros, un grupo de nosotros, éramos 4, conmigo 5, y que nos llamábamos los extremados, ¿no? Hacía salidas y en aquel momento yo todavía no sabía preparar rutas, no sabía usar mapas, no sabía usar navegadores, justo podía seguir una ruta. Lo que mejor hacía era seguirle a Rafa, que iba por delante. Bueno, en aquel momento, como os digo, yo grababa los vídeos, los editaba relativamente, ponía la música que me venía, y lo que quería hacer era un resumen del viaje para verlo nosotros, para pasárselo a los demás del grupo, a los 5, a los extremados. Luego me di cuenta que me fue cogiendo el gusanillo de grabar vídeos, ¿no? Tampoco he hecho grandes hazañas editando y no editando. Poco a poco voy editando un poco más, mejor, digamos. Y bueno, y vamos para adelante. Lo que sí veo es que a lo mejor era por tiempos de pandemia, por lo que fuera, los vídeos viejos, los vídeos antiguos, que yo considero que son peores, tenían mejores vistas o más vistas que los actuales, lo cual por lo menos es sorprendente, ¿no? Vi que y eran más largos y para mí más aburridos. Y los de ahora tienen menos vistas. Bueno, vamos a seguir. Posteriormente, yo me di cuenta que hacía el viaje 3 veces. Cuando ya aprendí a diseñar las rutas, a hacer las rutas, con el programa en principio Land Premium creo que es de Chunaf, el programa es el Land, iba preparando las rutas, luego empecé a usar también si quieres, no tanto para preparar las rutas, pero sí para verificar las rutas, empecé a usar el Google Earth. Luego, para navegar esas rutas, empecé a usar el Horus Maps, lo he usado desde el principio, pero a conocer mejor el Horus Maps, el Osman, el Chunaf mismo. No he probado más. Este verano he probado los 3 también, básicamente. Oye, me di cuenta que yo hacía las rutas, los viajes, para alguien que hace pocas rutas al año, que los hacía 3 veces. Una, preparando las rutas, diseñándolas, mirando, buscando sitios de interés. 2, la propia ruta. Y 3, los vídeos. Di que poco a poco te vas enganchando en el canal de YouTube, que es de lo que quiero hablar. Te vas enganchando a hacer vídeos un poco mejores, a intentar mirar
qué éxitos, qué vídeos tienen más éxito, qué vídeos tienen menos éxito y intentar analizar por qué. A luchar con el puñetero algoritmo. La verdad es que el algoritmo a mí me la trae bastante al pairo. Creo que el algoritmo está mal hecho, simple y llanamente. El algoritmo no es ahí caigo, para mí el algoritmo es ahí caigo y si tienes suerte te ven y si no tienes suerte no te ven. Si haces muchos vídeos de nicho, porque vamos a decir que el Overland sea una actividad de nicho, te verá más o menos gente, generalmente menos que más, y tiras para adelante. Sí me ha dado de todas formas el YouTube, si no audiencia, sí me ha dado a gente, algunos de vosotros, que verdaderamente, pues no sé, me interesa intercambiar opiniones con vosotros, colaboráis, opináis, y quieras o no hay un feedback que a mí me llena bastante y que me gusta, ¿no? Me parece escaso, pero muy profundo y muy productivo. Vale. En base a eso he pensado, ¿qué quiero hacer yo con el canal? Si yo, como paso, porque mi actividad principal en absoluto son los vídeos de YouTube, al revés, le dedico demasiado tiempo para ser una actividad tan residual. Bueno, si yo quisiera hacer algo, ¿qué haría? Y he pensado y he llegado a una conclusión. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. A ver, a mí que me gustan, como os he dicho, las 3 cosas. 1, preparar las rutas. 2, hacer las rutas, que es lo principal. 3, hacer los vídeos de las rutas. En base a eso he pensado, bueno, yo lo que me tengo que dedicar es a hacer las rutas, a prepararlas, a hacerlas, a grabarlas y a editar los vídeos. El que quiera verlos que los vea y el que no quiera verlos que no los vea. Intentaré hacer unos vídeos los más naturales, atractivos posibles, por si alguno de vosotros os interesa. Vale. ¿Qué me gustaría hacer? Me gustaría hacer las rutas, diseñarlas. Yo ya hice la última racia de Almanzor, que tampoco es que haya tenido mucho éxito, pero alguno de vosotros ya me ha dado cierto feedback de que lo ha hecho, de que la van a hacer, de que, bueno, oye, también me ha echado alguno broncas por lo de las ramas que os he dicho más de una vez, bien, pero eso me gusta. Entonces, quiero dedicarme a preparar algunas rutas con algún motivo histórico, poco a poco, porque yo no tengo tiempo. Lo hago, digamos, a espacios, a tiempos muertos, y no tengo muchos tiempos y menos muertos. Pero iremos haciéndolo, porque también es parte de mi ocio y he visto que me oxigena mucho con respecto a mi actividad principal. Iré preparando rutas. Y otra cosa que me gustaría hacer es un listado de rutas típicas, de rutas míticas, vamos a decir, rutas míticas, que todo Overlander debería hacer aunque sea una vez en la vida. Yo no me lo había planteado, como os he dicho, o sea, no me lo había planteado antes. Como os he dicho, este año hemos hecho los Alpes, por circunstancias, básicamente por mi culpa, que he ido tan provisionalmente este año, que he pinchado y me he quedado sin un neumático y ha tardado prácticamente una semana en llegar un neumático de repuesto, y entonces, visto lo visto, no me he atrevido a subir solo con 4 ruedas, sin rueda de repuesto al monte. He estado esperando, he ido con mi amigo Ángel en su coche, ¿no? Y de repente, ¿qué quiero deciros con esto? Ha llegado un momento en que me estaba yendo con Ángel, yo ya había hecho la ruta de los Alpes 2 veces antes, más o menos la conocía, y hemos tenido que hacer, acortar, decir, oye, vamos a ir a los mejores sitios, o a los sitios míticos de los Alpes. Si yo fuera a los Alpes más, digamos, occidentales, a la frontera italo-francesa, ¿no? ¿A dónde iría? Y ahí he tenido yo que hacer una selección. Más o menos, yo creo que son los sitios a los que no hay que dejar de ir. Para mí, uno y el primero, por la bajada, o por la subida, depende si la subes o la bajas, es la subida al monte Jaferaut, al castillo, al fuerte Jaferaut. Bien que subas desde la parte de, no me acuerdo cómo se llama ahora, o bien de la parte, digamos, las dos vertientes son italianas. Bien que subas desde Bardonecchia o desde la otra parte, es la estrada militar, creo que es la Fenil Jaferaut, otra, ya os diré, os pondré aquí abajo si esto. Una es subir al fuerte Jaferaut por cualquiera lado, por la subida, digamos, más suave, menos pronunciada, la que no sube desde la estación de esquí. Hay un túnel en curva
que es el túnel muy estrecho y muy largo, que es un túnel que merece la pena, que hay que pasarlo bajo mi punto de vista. Y luego por el otro lado tenemos la bajada o la subida. Yo he hecho bajando y he hecho subiendo. No sé cuál me gusta más. No sé cómo me gusta más. Me gusta de las dos maneras. Subiendo es un reto y bajando es otro reto. Es muy pendiente. La bajada a Bardonequia, por la estación de esquí, usando la pista auxiliar de la estación de esquí. 1, 2. Siguiente día que hay que ir, sí o sí. El refugio de Scarfiotti, a dormir allí en la explanada, cerca de las cascadas, y al día siguiente, o esa misma noche, antes de ir al refugio, hacer el Col de Sommelier. En principio es el puerto, el col más alto de... Bueno, de los que se hacen, creo que son 3.025 metros. Este año además tuvimos la circunstancia de que hubo inundaciones en Bardonequia. Había llovido mucho esa noche con tormentas, relámpagos, que yo prácticamente ni me enteré porque dormía dentro del coche y ni me enteré, la verdad sea dicha, unos relampaguitos sí, pero al día siguiente, bueno, nos mandaron a evacuar, evacuamos. Con todo esto que quiero decir que subimos solos. Subimos 3 coches y 2 éramos nosotros. Bien, segundo, ya llega el momento ahí en que vamos al túnel de Parpellón, al Col de Parpellón. Ahí es cuando yo subí y al bajar rajé la rueda. En un vídeo ya os lo pondré para que veáis el pedazo rajote que tuve. Y ahí es cuando tuve que elegir, ¿qué hacemos? ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, hicimos alrededor del túnel hicimos otra vez el túnel de Parpellón, porque vinieron otros amigos que se unieron a nosotros, no lo habían hecho y entonces lo hicimos. Perfecto. Y luego digo, ¿qué más hacemos? Luego para mí lo que hay que hacer es subir a los fuertes de Col del Tende, a pasar allí en el Fort Centrale y en el Forte Permante, son 5 fuertes, hacer noche allí, hicimos 2 noches, y luego la Alta Via da Sale, que es esa estrada militar, ¿no? Que es preciosa, con un gran cortado de vértigo, y que está muy bien. Bueno, pues eso es los 4 rutas, vamos a decir así. Y luego bajar a Casterino, que es un pueblo pequeñito, que a mí me gusta el pueblo, sin más, ¿no? Que es la del otro día. Esas serían las rutas míticas. ¿Qué me ha llevado a pensar eso? Coño, me gustaría poder hacer las rutas míticas de todos los sitios. En principio empezando por Europa. ¿Qué son las rutas míticas? Y aquí es donde yo os pediría ayuda. Oye, en España, ¿cuáles son las rutas míticas que hay que hacer sí o sí, que todo Overland en 4x4 tiene que hacer? En Portugal, yo qué sé, en Italia, del resto de Italia, Córcega. Nosotros en Córcega hicimos, y yo os diría, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo tengo en el canal, alguna ruta mítica que para mí hay que hacer. Y que suerte la he hecho. Sicilia, yo qué sé, Grecia, Turquía, u otras partes de Europa. Ahí sí que me gustaría contar con vuestra ayuda. Si alguno tiene una sugerencia, oye, hay que hacer esta ruta, hay que hacer esta otra ruta, por lo menos una vez en la vida hay que hacer esta ruta. Sobre todo me interesaría en España. Eso por un lado, rutas míticas. Y la otra cosa que haría sería yo pues ir preparando las rutas históricas. Eso es lo que he pensado. Esa es la intención, que en principio, aparte de otros vídeos relacionados con el Overland, tengo intención de ir preparando sin prisa, sin pausa, sin ningún catálogo especial, sin ninguna velocidad, periodicidad, sin ninguna disciplina especial. Ir haciéndolo. No sé qué vídeo se ha grabado de estas 4 rutas que os he dicho, pero sí os pondré algo, y os pondré a lo mejor el enlace a Wikilog, creo que las tengo grabadas. Sí que es verdad que en los Alpes nos hemos dejado muchas cosas, muchas rutas por recorrer, pero en mi opinión las míticas, las principales, las hemos hecho. Pues eso es lo que quería compartir con vosotros ahora. ¿Qué voy a hacer con el canal? Bueno, vamos a ver si lo dedicamos a eso. Primero, preparar las rutas, vivirlas, grabarlas e intentarlas compartirlas con vosotros. Y como os he dicho, os pido ayuda en esta serie de rutas. Oye, que me digáis, tienes que hacer, o antes de esto, todo Overlander 4x4 debería hacer en Europa o en donde fuera, cada uno donde estéis, esta ruta que es mítica.
y vamos a ver si estamos de acuerdo. Luego la compartimos, no la compartimos, que cada uno dé su opinión y vamos intercambiando opiniones. Se me ha ocurrido salir de casa para hacer un recao y me voy a comer un atasco de vuelta en la frontera que alucinas. Está todo Dios volviendo de sus vacaciones. ¡Buah! Vaya ideas de bombero que tengo. Yo, como es jueves, no esperaba que hubiera tanto tráfico esta mañana. El fin de semana habrá la de Dios. Me cago en su padre. Bueno, a lo dicho, hecho sea.